Ayer compartía con ustedes a través de el Zoom el uso de nuestras herramientas para la pintura al óleo, pero me comentaban que como se quedó compartida la pantalla, pues no pudieron ver precisamente lo que estaba intentando hacer. Entonces este pequeño ejercicio que estoy realizando es para que puedan tener conocimiento de lo que intenté hacer con esta demostración de los materiales. Para el curso de la luz al pigmento pedí específicamente 4 tipos de pinceles, 2 de cada uno en la medida de lo posible. Y estos 4 pinceles yo considero que son, pues si no los esenciales y por lo menos los mínimos requeridos para poder trabajar con pintura al óleo. Y mi intención con esta demostración es un poco compartirles qué tipo de marcas podemos lograr con estos pinceles, para que también conozcan qué es lo que pueden lograr en su pintura. Hay todavía pues por lo menos otros 3 tipos de pinceles que yo uso, y no los voy a demostrar aquí, pero bueno, mi intención es que vayan descubriendo el tipo de movimientos que hago con estos pinceles al momento de pintar, de trabajar, y que sepan hacia dónde pueden llevar cada una de estas herramientas. Entonces pueden también comprar otros pinceles y, si así lo desean, experimentar con pues sí, con otro tipo de herramientas. Con la espátula también es posible interactuar. Yo no trabajo con espátula directo en el lienzo, sino que solo lo uso para mezclar, pero bueno, pueden ustedes recurrir a esas herramientas. Y ahora, además de las herramientas, algo que pienso que no quedó claro fue toda la información que vimos el día de ayer sobre valor, sobre saturación, sobre matiz, y que me gustaría reforzar algunos elementos con esta pequeña demostración que quiero hacerles ahora. Es un poco improvisada, entonces pues sepan que siempre puede mejorar. Una de las preguntas que surgieron ayer es que a qué me refería yo con valor, ya que quizá para personas que están comenzando en su camino pictórico nunca habían escuchado este término. Y bueno, el valor se refiere a la cantidad de luz que hay en un objeto y por ende la cantidad de luz que representamos en el momento de pintar. Con el valor podemos expresar más de el 80-90% de nuestra pintura, en el sentido en que podemos abordar pues volúmenes, formas, profundidad. Si logramos captar el valor de una escena o de nuestro motivo pictórico, será muy probable que con esta herramienta del valor, sea más que suficiente para representar algo realista. Aquí el pigmento que estoy utilizando es sombra natural, y puede que por el tipo de sustrato que estoy trabajando sobre el papel no se cumpla el objetivo el objetivo completamente de lo que quiero representar con valor, pero bueno, voy a hacer el mejor intento. Entonces, en la realidad, pues, o bueno, más bien en la naturaleza,
lo que podemos percibir, lo que nuestros ojos perciben, hay demasiados valores y la recomendación al momento de trabajar con pintura es sintetizar, procurar una síntesis visual de lo que estamos representando, y lo más importante es que esa síntesis visual guarde relación entre un valor y otro, que sea preciso cuál es el valor más oscuro, cuál es el valor más claro y qué hay entre esos valores. Aquí estoy agregando negro solamente como para reforzar esa relación de la que estoy hablando y que sea visible la diferencia de valores. Que este valor quizá pueda ser un poquito más claro. La grabación es probable que no me ayude. Estoy viendo que no hay diferencia o no hay mayor diferencia entre este de aquí y está a su izquierda. Voy a intentar mejorarlo. ¿Y a qué me refiero con esa relación que tiene que guardar? Si estamos trabajando, por ejemplo, un retrato, habrá zonas de luz y zonas de sombra y zonas intermedias de medios tonos que nos indiquen el volumen de la persona que estamos retratando. En ese sentido, como aplica en fotografía, el balance entre los contrastes de luz y sombra hace que la imagen funcione y se sienta con volumen, se sienta realista, se sienta incluso ayuda al diseño de nuestra composición. Bueno, creo que en vivo sí se alcanza a ver la idea que quiero presentarles aquí del valor. No sé si en la cámara se logre detectar, pero bueno, esta es una de las ideas. Teniendo al menos 5 valores en nuestras representaciones, podremos fácilmente, o más bien, sí, podemos compartir fácilmente lo que queremos expresar con nuestra pintura. Como siguiendo el ejemplo del retrato, con bastan 5 valores para poder hacer esa relación entre lo oscuro y lo claro. Incluso exagerando un poquito esa relación, es muy probable que se logre un resultado bastante realista. Algo que también mencioné durante la clase es que es muy importante considerar lo que tenemos alrededor de nuestro color. Entonces voy a poner aquí un ejemplo para que puedan observarlo. El color, la física del color, es muy interesante porque como casi cualquier cosa en esta realidad, tenemos que considerar lo que hay alrededor del tema que estamos tratando para poder leerlo adecuadamente. Y eso también afecta directamente la sensación de los valores, es decir, cuán oscuro o cuán claro es un color en nuestra pintura. Entonces conviene siempre analizar y determinar si es necesario bloquear ese contexto, identificarlo, para después que nos ayude a interpretar nuestro objetivo principal, el color principal que queremos retratar. Si logramos comprenderlo en contexto, o más bien, en la realidad siempre está en un contexto específico. No hay, hablando de pintura, colores aislados en una situación aislada. Siempre están influidos por su contexto. Entonces, pensando en una imagen, nuevamente en el retrato, siguiendo ese ejemplo,
habrá colores que marquen una distinción en los colores que le rodeen. No sé si me voy a entender. Pensando en el retrato que estamos haciendo de John Singer Sargent, el azul que hay de fondo influirá directamente en el color del rostro. A eso me refiero con el contexto. Y que también el color de fondo siempre va a alterar el valor de nuestro color principal. Aquí, por ejemplo, quiero hacer una distinción, o más bien, estoy utilizando el mismo color, es el magenta quinacridona, sobre un fondo blanco y sobre un fondo negro. Y la cámara me va a ayudar a distinguirlo, porque en los ojos podría parecer a simple vista un color idéntico, que sí lo es, pero el contexto hace que el del lado izquierdo, el que está sobre fondo blanco, se vea más oscuro que el del lado derecho, que está sobre un fondo oscuro, y entonces se ve el color más claro. Ok, hasta aquí es lo que hablábamos sobre las herramientas, sobre la teoría y sobre el contexto de cómo trabajar con la pintura al óleo, y voy a pasar a abordar el cómo mezclar los colores para complementarlos entre sí y neutralizarlos también, hacerlos más grises o acercarlos hacia, hablando de lo que tocamos ayer sobre el valor, pensando de forma tridimensional el color. Hay una fila que va de arriba hacia abajo y que es nuestro centro, y ese centro va a ser de negro a blanco con una escala de grises, es nuestra fila neutra, y conforme se alejen los colores del centro van a ser más saturados, y conforme se acerquen a ese centro los colores van a ser más neutros, más grises. Bueno, algo que me gusta considerar al momento de trabajar en pintura es pensar que nuestros colores, como lo hablamos hace un momento, siempre van a estar influidos por lo que haya en su entorno, y de alguna manera siempre están complementados con, bueno, en la naturaleza es común encontrar estos contrastes complementarios. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Una de las formas más comunes para bajar la saturación de un color es agregar blanco, negro o gris. Esto hará que nuestro color se desature de forma inmediata, pues sí, que pierda sus valores en cuanto a color, su característica principal. En este caso del amarillo podríamos pasarlo hacia un verde café muy oscuro si le agregamos negro. Pero también otra de las formas que me ha gustado trabajar para neutralizar los colores es agregando su complementario. ¿A qué me refiero con su complementario? En nuestra paleta tenemos amarillo cadmio limón, amarillo ocre, siena tostada, magenta quinacridona, azul ultramar, azul cerúleo y verde viridiano, y blanco y negro. Podemos usar blanco y negro para neutralizar, pero también el hecho de comprender cuáles son los complementarios de nuestros colores nos ayudará a comprender cómo navegar en nuestra paleta. Para este amarillo cadmio en específico, estoy haciendo un complementario con el magenta quinacridona y el azul cerúleo por ser los más saturados. Este sería el color resultante de la mezcla que les acabo de comentar. Y al mezclarlo con amarillo, lo que va a pasar es que se va a ir haciendo un poco más café. No se agrisa, pero sí se neutraliza. El desaturarlo habría sido con un gris o con un negro o con un blanco, pero para neutralizarlo le agrego su complementario y nos resultará en un color sí neutro, que tendrá los tres colores, no sé si me debe entender. Y al hacer esto, de neutralizarlo, podemos también pensar en que dentro del mismo círculo cromático podemos navegar hacia los otros ejes del color. En este caso, este violeta, podemos, combinado con el amarillo, podemos virarlo hacia los rojos y tendremos ahí otro tipo de color, o podemos virarlo hacia los azules.
y tendremos otro tipo de color. Y esto me sirve comprenderlo porque cuando estoy trabajando con una imagen, en este caso el retrato de Sargent que estamos analizando, nos vamos a encontrar con que hay tonos muy neutrales, muy grisáceos, muy cercanos al centro de nuestra esfera tridimensional de la que hemos estado hablando sobre el color. Y lo que tenemos que hacer es analizar si el color que estamos utilizando tiende a irse hacia el azul, hacia el amarillo, hacia los naranjas, hacia los violetas. Aquí el complementario sería un verde, ya que tenemos este rojo. Y el verde que tenemos, que es el viridiano, podría ser un verde mezclando el cerúleo con el azul, perdón, con el amarillo cadmio, pero voy a experimentar con el verde que ya lo tengo aquí preparado. Y veamos qué sucede. También podemos virar esa mezcla, dependiendo de lo que necesitemos, hacia el amarillo. Voy a hacerlo primero hacia el azul o hacia el amarillo. Y por último tendríamos el azul, que aquí su complementario sería el naranja. Que bien se puede ir hacia un naranja amarillento o hacia un naranja rojizo. Ok, la intención de este pequeño ejercicio, de esta pequeña demostración, es comprender cuáles son nuestros colores primarios, que en un sentido estricto podría pensarse que es el rojo, el azul y el amarillo, pero los colores que nos han presentado como primarios es un rojo cadmio, que varía completamente de lo que les estoy mostrando aquí, que es un magenta quinagridona, es un amarillo medio, cadmio medio, que varía también un poco del amarillo cadmio claro que les estoy poniendo aquí, y el azul ultramar, que varía del azul cerúleo que les estoy poniendo aquí. Estos colores del lado izquierdo son colores un poco más saturados que los colores que conocemos como primarios. Y yo agregaría, bueno, en este caso el único que apliqué de forma directa del tubo es el verde viridiano, que es un verde muy específico y que también funcionaría como primario. Y para el morado y el naranja sí hice una mezcla entre mis colores primarios, aunque hay pigmentos específicos como pienso en el violeta dioxazina o en el naranja de cadmio que nos ofrecerán otro tipo de posibilidades más cromáticas. ¿A qué me refiero con más cromáticas? A que los colores serán más puros. Al ir mezclando estos colores, se habrán dado cuenta que quizá como hacia el centro hay una especie de café que puede sentirse o más hacia los azules o más hacia los naranjas o más hacia los morados, dependiendo de los colores que usemos, y que esos cafés, o que en general todos estos colores combinados con blanco o negro, también nos permitirá desaturar o apagar esa brillantez en los colores, ya que son pocos motivos los que tienen un color muy brillante, muy llamativo, ¿no? Y que, o bueno, al menos de los motivos que a mí me interesan en lo personal, si tenemos algún ejemplo en concreto por parte de ustedes en donde quieran representar algo muy específico, podemos también pensar de qué manera podemos llegar a esos colores, a esos tonos. Pero básicamente lo que les quiero transmitir con esto es que con estos colores podemos hacer un sinfín de cosas. Ya no utilicé el amarillo ocre ni el siena tostada,
ni el sombra natural, que son colores más neutrales, menos saturados, porque precisamente lo que quería era expandirme en cuanto a las posibilidades de saturación que tenemos con los colores que les estoy ofreciendo como paleta básica.